Lo primero que quiere mencionar Ismael Pérez es que ha sido reportado por la prensa china y también noticias que vienen de Afganistán e incluso de India que Benjamin Netanyahu, su esposa y hasta su ministro de Defensa, que él consideraba su rabino principal, han sido neutralizados en los ataques aéreos iraníes. Eso es lo que estaba circulando en esas fuentes de noticias. Ismael pudo conectarse con el comandante Balzor para ver si había alguna sustancia o validación a esa afirmación, porque en los últimos días ha estado circulando por todas las redes sociales que quizás Netanyahu ya había sido eliminado. Ha habido vídeos o clips de una versión generada por IA de Netanyahu que muestra 6 dedos, que hemos visto todos. Entonces, obviamente, el Netanyahu que hemos estado viendo en los últimos días es generado por IA y no es el Netanyahu real. Bueno, Ismael dice que pudo preguntarle al comandante Balianzor por una actualización en profundidad, y lo que le dijo fue algo que a algunos de ustedes les va a parecer muy interesante. Algunas de las fuerzas militares iraníes eran en realidad galácticos haciéndose pasar por militares iraníes, usando su bandera para lanzar los ataques aéreos en Tel Aviv. Resulta que los galácticos han estado intentando eliminar a la cabeza de la serpiente desde hace bastante tiempo. Entonces, tenéis que entender que lo que está ocurriendo ahora es una guerra multipropósito y es la guerra para terminar con todas las guerras. El comandante Balianzor confirmó que sí hubo un intento contra su vida. Sin embargo, él está en estado crítico en un hospital y está en coma. Para aquellos que han seguido desde hace mucho tiempo a Ismael, saben que Netanyahu ha sido el avatar humano de uno de los Anunnaki que ha estado moviendo los hilos debajo de Israel desde hace bastante tiempo. Su conciencia es la de ese Anunnaki que ha estado usando al personaje Benjamín, el avatar, el cuerpo, para hacer el trabajo de sus superiores. Resulta que lo que está pasando ahora también es una guerra entre dos facciones Anunnaki. Y es por eso que tomaron el régimen y vamos a seguir tomando el régimen y, por supuesto, a volar el suministro de petróleo y el estrecho de Hormuz, etc. Hay múltiples razones por las que estamos haciendo eso, pero sí, el gobierno iraní ha estado controlado por los Anunnaki draconianos. Ahora le ha llegado información a Ismael a lo largo de esta guerra en la Tierra que ha habido una batalla entre dos fuerzas Anunnaki negativas. Tenemos a los Anunnaki geovianos, que son una línea draco-reptiliana liriana. Algunos piensan que es una hibridación platónica draco, que se corrompió después de la primera guerra en Lira. Y por supuesto ellos también enviaron a sus agentes a la Tierra en tiempos antiguos para tratar de ejecutar su agenda de dominación mundial. Entonces lo que está pasando ahora es que la Alianza Terrestre, en colaboración con la Alianza Galáctica, están eliminando dos amenazas principales que han estado controlando nuestro planeta desde hace mucho tiempo. Estamos eliminando a los Anunnaki geovianos, que también son un colectivo caído, y por supuesto a los Anunnaki draconianos. Entonces, de nuevo, esto es una guerra Anunnaki que está ocurriendo ahora mismo, de parte de la Alianza. Esta es la guerra para terminar con todas las guerras. Sé que algunas personas están muy afectadas con el hecho de que el 47 dijo que iba a poner fin a todas las guerras y aquí está lanzándonos a esta guerra. Bueno, resulta que esta guerra se está librando en muchos frentes. Es la guerra que va a terminar con todas las guerras. La operación de la Alianza para romper la antigua red de control es lo que realmente está ocurriendo ahora mismo, además de recuperar el control de la 10ª puerta estelar. Durante miles de años, Medio Oriente no ha sido un cruce geográfico de civilizaciones. Ha sido en realidad el centro energético de una antigua lucha que va mucho más allá de los conflictos políticos que vemos hoy en la superficie. Debajo de las guerras, alianzas e incluso imperios cambiantes, hay un drama metafísico mucho más profundo ligado al control de la conciencia planetaria. Y de nuevo estamos en guerra contra dos facciones de razas Anunnaki negativas o colectivos caídos conocidos como los Anunnaki draconianos y los Anunnaki geovianos. Según muchas tradiciones esotéricas, los Anunnaki geovianos son los que controlan el sionismo político, hoy lo que llamamos el Cabal en Israel.
Según muchas tradiciones esotéricas, la Tierra ha sido influida durante mucho tiempo por linajes extraterrestres antiguos. Ellos dejaron sus linajes de sangre atrás. Los llamamos el Cabal, que según todos los manuscritos se llaman Anunnaki. En estas tradiciones, los Anunnaki no son simplemente seres físicos, sino que representan una antigua jerarquía de funciones extraterrestres que una vez ejercieron una enorme influencia sobre el desarrollo temprano de la civilización humana y sobre este sector de la galaxia que consiste en miles de sistemas estelares. Con el tiempo, fragmentos de su estructura de poder se incrustaron en sociedades secretas, redes de inteligencia, como en tiempos modernos, e instituciones sacerdotales antiguas que controlan esas sociedades secretas y redes de inteligencia. Estos sistemas, según insiders, evolucionaron hasta convertirse en lo que muchos hoy llaman el Cabal, una red oculta que históricamente ha intentado guiar los eventos globales desde detrás de escena. En este marco, dos centros de poder principales se dice que anclaron porciones de este antiguo sistema de control en Medio Oriente: la esfera geopolítica alrededor de Israel y las estructuras de poder religioso conectadas al Vaticano. Y por supuesto, estas instituciones, según registros secretos, sirvieron como nodos simbólicos de una jerarquía mucho más grande o antigua jerarquía que una vez intentó mantener influencia abierta sobre la raza humana antes de que se fueran a la clandestinidad. Sin embargo, el mundo está entrando en un periodo que muchas tradiciones esotéricas describen como la era del despertar. Es un tiempo en el que las antiguas estructuras de control comienzan a colapsar a medida que la conciencia humana evoluciona. Y así la alianza, que a menudo se describe como una coalición de inteligencia militar e incluso actores espirituales, porque en el nivel más alto de la alianza sí hay humanos con habilidades sobrenaturales, como magos blancos, etc., y estos actores espirituales trabajando en cooperación con alianzas interestelares benevolentes extraterrestres, conocidas como la Alianza Galáctica. Juntos han estado en guerra contra estas dos facciones, Anunnaki caídas, y su misión dentro de esta guerra contra los remanentes y esos Anunnakis restantes que todavía existen en Medio Oriente y Europa. No es conquista, sino liberación. El desmantelamiento gradual de estructuras de poder ocultas que han limitado el desarrollo de la humanidad es el objetivo final de la alianza terrestre. Central para su estrategia ha sido la cuidadosa exposición y neutralización de redes encubiertas que han estado operando a través de agencias de inteligencia y organizaciones secretas que preservaron remanentes de ese antiguo sistema de control. Y tales redes, dentro del gobierno de la sombra, involucraban estructuras encubiertas ligadas a redes de inteligencia de Medio Oriente y operaciones financieras y militares clandestinas que han sido operadas fuera del conocimiento de los gobiernos de superficie. El conflicto en Medio Oriente, además de ser por el control de la 10ª puerta estelar, y ya tenemos el control de esa puerta, creemos, porque los Anunnaki draconianos, que han sido influencia ET sobre el régimen iraní, la estaban usando para múltiples razones nefastas, y una de ellas era traer dracos o más reptilianos de Orión a nuestro planeta. Los conflictos en Medio Oriente, cuando los vemos desde una lente multidimensional, porque eso es lo que estamos manejando aquí, una guerra multidimensional, en realidad representan más que disputas territoriales o incluso batallas ideológicas. En el lenguaje simbólico de la historia cósmica suprimida, son parte de una guerra mayor por la soberanía planetaria, de nuevo entre los Anunnaki draconianos y los Anunnaki geovianos. Textos antiguos de múltiples culturas, desde las tablillas sumerias hasta incluso apócrifos bíblicos, que son libros que fueron dejados fuera de la Biblia, todos hablan de guerra entre los dioses que una vez gobernaron a la humanidad. Estas historias describen facciones que competían por influencia o luchaban por la influencia sobre la civilización humana en evolución. Y ahora podemos interpretar esas historias como ecos de antiguas rivalidades extraterrestres, porque para los que están conscientes, los dioses de la mitología no eran dioses, eran extraterrestres de diferentes agendas variadas. Dentro de la alianza, la lucha que se está desarrollando en la región de Medio Oriente se cree que involucra el desmantelamiento final de los remanentes de esta antigua estructura de poder, principalmente aquellos que han estado ligados a redes ocultas que han perpetuado el conflicto con el fin de mantener la inestabilidad geopolítica. Al interrumpir las redes encubiertas, que una vez operaron detrás de instituciones de inteligencia o instituciones de inteligencia y sistemas financieros subterráneos, la alianza está buscando romper el ciclo de guerras
ingenierizadas que ha definido la historia humana durante siglos. Desde una perspectiva metafísica, la remoción de estas redes, incluyendo a Netanyahu, y de nuevo, no creo, dice Ismael, que vaya a salir de ese coma, porque le pegaron bastante fuerte, junto con su esposa y su rabino principal, la remoción de estas redes representa más que un cambio geopolítico. En realidad simboliza el colapso de la antigua jerarquía Anunnaki, que una vez gobernó a la humanidad a través del secreto, la división y, por supuesto, la manipulación. En contexto espiritual, todos sabemos que la Tierra está entrando en un nuevo ciclo energético, en el cual la humanidad está comenzando a reclamar su soberanía. Al mismo tiempo, los antiguos sistemas de control ya no pueden operar de la misma manera, porque la frecuencia del planeta y la conciencia de sus habitantes está aumentando. Esta transformación, que muchos han llamado el Gran Despertar, es en realidad parte de un proceso de ascensión más amplio, donde la especie humana está transitando de un estado de participación inconsciente en estructuras de poder ocultas a un estado de mayordomía planetaria consciente. Y a medida que los sistemas ocultos se disuelven, el cambio más grande no vendrá de nuestros gobiernos o alianzas, sino de la humanidad misma. Durante miles de años, la conciencia humana ha estado fragmentada, dividida por ideología, religión e incluso fronteras geopolíticas, y de nuevo mucho de esto fue estimulado e impuesto por estas facciones Anunnaki. El colapso de estas antiguas redes está marcando el comienzo de una nueva etapa en la que la humanidad misma está comenzando a reconocerse como una sola civilización planetaria. En esta nueva era, en la que estamos en el umbral entre edades, en esta nueva era de mitos de antiguos dioses gobernando a la humanidad, darán paso a una realización más profunda de que el verdadero poder de la Tierra siempre ha residido en la conciencia de su gente. Esto es realmente una guerra sobre la conciencia cuando lo pensamos bien, especialmente a medida que nos acercamos a lo que él ha estado llamando la trifurcación de líneas temporales. Esta antigua guerra entre facciones cósmicas en competencia, ambas facciones cósmicas caídas, finalmente lleva a una revelación profunda de que la humanidad nunca estuvo destinada a ser gobernada por fuerzas externas. Y esta es la guerra que la Alianza y nuestros aliados interestelares galácticos están llevando a cabo. En lugar de eso, la humanidad siempre estuvo destinada a convertirse en la próxima generación de guardianes de este mundo y más allá. A medida que estas antiguas estructuras se desvanecen en la historia, un nuevo capítulo comenzará. Uno donde la Tierra avance no como una colonia controlada de antiguos poderes, sino como un mundo soberano despertando a su lugar en el cosmos mayor. Cuando piensas en cómo lo que está pasando ahora, que también es muy bíblico, muchas de las profecías se están cumpliendo, y cuando lo comparas con las tradiciones esotéricas del mundo antiguo, Israel nunca fue considerado solo un territorio geográfico. Místicos, órdenes secretas e historiadores han descrito durante mucho tiempo esa región como uno de los lugares energéticos más poderosos del planeta, que es un punto de intersección de líneas ley, corredores de puertas estelares. Y sí, una de las otras dos puertas estelares que aún tenemos que ganar o recuperar el control está en Israel. Dice Ismael que no lo podía haber revelado antes, pero estamos luchando por esa puerta estelar. Y por supuesto antiguas redes subterráneas. Israel siempre ha sido conocido por estar sentado sobre vastas cavernas que conectan todo el continente euroasiático. Según ciertas interpretaciones secretas de la historia a las que pudo acceder Ismael, la Tierra Santa fue una vez uno de los principales centros administrativos de una antigua presencia extraterrestre que influyó en la civilización humana temprana. Y por supuesto sabemos quiénes eran, ¿no? Los Draco Anunnaki. En un punto estuvieron abiertamente al control de los asuntos y luego recurrieron al control encubierto. En muchos textos antiguos, estos seres fueron recordados como los Anunnaki, descritos no solo como gobernantes de reinos tempranos, sino también como arquitectos de infraestructuras subterráneas existentes debajo de regiones clave del planeta. Estos complejos subterráneos, según el conocimiento secreto, han sido preservados en varias tradiciones esotéricas y revelan que fueron construidas hace miles de años por las mismas fuerzas extraterrestres para funcionar como centros de mando, archivos y centros de control energético conectados a la rejilla planetaria invertida. A lo largo de los siglos, remanentes de estos sistemas se entrelazaron con órdenes sacerdotales secretas, redes de inteligencia e incluso estructuras políticas ocultas que operaban detrás de los gobiernos de superficie del mundo moderno. Hay un eje del control Vaticano-Levante al que estamos llegando ahora,
Esto es a lo que todo está llevando. La conexión entre lo que existe debajo de la Tierra Santa y, por supuesto, el Vaticano. Muchas estructuras de poder antiguas han propuesto que dos instituciones principales históricamente actuaron como anclas simbólicas de este grupo de sacerdocio. Llamémoslo simplemente un sacerdocio caído. Satánico, mejor. La primera fue la autoridad religiosa centrada en Roma. Todos sabemos que el Vaticano siempre ha estado controlado por los Draco, donde capas de antiguo conocimiento ceremonial, reliquias sagradas e incluso archivos secretos fueron preservados debajo del Vaticano. La segunda fue el aparato político y de inteligencia centrado en el Levante, que es lo que hoy llamamos el Israel moderno, que controla el acceso a algunos de los lugares arqueológicos y subterráneos más antiguos del planeta Tierra. Dentro de la narrativa metafísica, estas dos instituciones forman lo que algunos han llamado un eje Vaticano-Levante, manteniendo los remanentes de un antiguo sistema de influencia que ha moldeado la civilización humana desde la antigüedad. Sin embargo, a medida que la conciencia del planeta comienza a cambiar en la era moderna, esta estructura está comenzando a desestabilizarse, especialmente con la lista de Epstein saliendo a la luz, porque resulta que estaban usando estos túneles subterráneos que conectan Israel con el Vaticano para llevar a cabo la venta ilegal, ya sabéis de qué. Según fuentes de la Alianza, la fase final del desmantelamiento de este antiguo sistema de control no tuvo lugar en parlamentos o cumbres diplomáticas, sino debajo de la superficie de la Tierra. Aunque estamos presenciando una guerra de superficie en Irán, la verdadera guerra está ocurriendo debajo de nuestros pies. Así que, ¿cómo ocurrió? Las fuerzas de la Alianza, trabajando en coordinación con tecnologías avanzadas e inteligencia, comenzaron a mapear vastas redes subterráneas debajo de varias regiones de Medio Oriente. Estas redes se dice que incluyen sistemas de túneles antiguos, cámaras subterráneas profundas, archivos sellados que datan de miles de años atrás y altamente fortificadas, instalaciones subterráneas donde se llevaban a cabo experimentos tipo Frankenstein de híbridos alienígenas. Algunas de estas instalaciones subterráneas se cree que han estado habitadas o están habitadas por los antiguos Anunnaki que nunca dejaron la Tierra. Y aquí es donde han estado escondidos, los Anunnaki que nunca dejaron la Tierra. Durante siglos estos Anunnaki ocultos han influido en la geopolítica de superficie a través de canales encubiertos, dirigiendo conflictos, manipulando operaciones de inteligencia y preservando su influencia sobre territorios estratégicos. La operación de la Alianza tuvo como objetivo exponer y desmantelar estos centros de poder subterráneos, cortando la última infraestructura restante del antiguo sistema de control que conecta al Vaticano con el Levante. Dentro de la interpretación de los cambios geopolíticos actuales, el debilitamiento repentino de ciertas estructuras políticas de larga data en esa región refleja algo más profundo que un cambio político convencional. Estos eventos son retratados como el resultado del colapso de las redes de mando subterráneas que durante mucho tiempo han apoyado esos sistemas desde detrás de escena. A medida que las fuerzas de la Alianza ganaron acceso a instalaciones subterráneas y archivos de inteligencia, la infraestructura oculta que una vez coordinó influencia a través de gobiernos, sistemas financieros y agencias de inteligencia está comenzando a desmoronarse. Sin el apoyo de estas antiguas redes, figuras políticas de larga data y estructuras de poder rápidamente pierden su ventaja estratégica. Lo que una vez pareció un orden geopolítico inquebrantable, de repente se volvió inestable. Desde una perspectiva metafísica, la lucha que se desarrolla en esa región representa más que un conflicto político. Es el capítulo final de una guerra mucho más antigua por la soberanía planetaria. Eso es de lo que se trata todo. Y esta es la razón por la que la Alianza está trabajando a toda máquina para recuperar el control de las últimas dos puertas estelares. Las mitologías antiguas de todo el mundo han hablado de estas guerras entre facciones divinas en competencia a fuerzas celestiales. Todos hemos escuchado historias de gobernantes caídos, batallas celestiales y la eventual liberación de la humanidad del dominio de estos dioses, que nunca fueron dioses, claro, eran simplemente ETs caídos. Según esta versión de la historia, que ha sido preservada dentro de los registros de la Gran Hermandad Blanca, estos mitos eran descripciones simbólicas de una larga lucha evolutiva entre fuerzas que buscaban el control de la civilización humana y aquellas que trabajaban para guiar a la humanidad hacia la independencia. El desmantelamiento de las redes subterráneas debajo de la Tierra Santa, que es otra guerra que ni los medios principales ni siquiera los medios alternativos están reportando, se presenta por lo tanto como un punto de inflexión en esa antigua lucha. A medida que la infraestructura oculta del antiguo sistema sacerdotal colapsa, la humanidad entra en una nueva etapa de desarrollo. El sistema, que una vez operó en secreto, controlando el conocimiento,
moldeando conflictos e incluso manteniendo la división, ya no puede funcionar de la misma manera en un mundo que está despertando rápidamente. Según fuentes de la Alianza, el objetivo último de estas operaciones no es la dominación, es en última instancia la liberación de los Anunnaki, limpiando los remanentes de una antigua estructura de control para que la humanidad pueda comenzar a gobernarse a sí misma como una civilización planetaria colectiva. En esta transformación que está ocurriendo justo ahora, mientras la Tierra transita de un mundo moldeado por poderes ocultos a un planeta soberano guiado por la conciencia despertada de su gente, sabemos que las antiguas sombras de debajo de la Tierra Santa se convertirán en parte de un pasado olvidado. Aunque no va a ser olvidado, porque vamos a retener esto en nuestras cabezas cuando entremos en esta nueva Tierra también. Así que todo esto va a ser parte de la presentación para, por supuesto, entrar en lo que se conoce como la comunidad interestelar. Esta siguiente parte de la presentación viene del Gaza Teller y describe exactamente lo que las fuerzas clave de Estados Unidos están haciendo en Oriente Medio. El presidente Trump ordenó al Comando Central de Estados Unidos lanzar uno de los bombardeos más poderosos en Medio Oriente el 13 de marzo, que fue exactamente hace unos días. Y a 16 de marzo todavía estamos en una trayectoria de línea temporal positiva. La operación obliteró completamente cada objetivo militar en la isla de Karg, la joya de la corona del régimen y su principal centro de exportación de petróleo en el Golfo Pérsico. Mucho de esto está conectado también con la China comunista. Esa es la razón por la que estamos golpeando el estrecho de Hormuz. Los ataques alcanzaron más de 90 sitios militares iraníes, incluyendo instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otras instalaciones, mientras que afortunadamente perdonaron la infraestructura crítica de petróleo de la isla. Trump anunció la acción directamente en Truth Social, declarando que dirigió los ataques de precisión para enviar un mensaje claro sin paralizar inmediatamente la economía de Irán. Advirtió que si Irán o sus proxies continúan bloqueando el paso seguro a través del estrecho de Hormuz, donde han colocado minas y han interrumpido el tráfico de tanqueros, ordenará que el terminal petrolero sea borrado del mapa a continuación. La importancia estratégica de la isla Karg maneja casi el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, convirtiéndola en la línea de vida financiera del régimen de los mulás y sus proxies terroristas. El Estado profundo y las redes globalistas, incluyendo la CCP China, han tolerado durante mucho tiempo la agresión de Irán porque los conflictos interminables mantienen los precios del petróleo manipulados. Los beneficios fluyen hacia ciertos cárteles energéticos y el sistema petrodólar intacto bajo caos controlado. Trump rompió ese status quo. Su decisión de apuntar primero a activos militares, mientras mantiene el martillo del petróleo sobre sus cabezas, amenaza directamente el manual de guerra económica usado por las élites globales para mantener a regímenes rogue en una correa sin un cambio de régimen completo. La operación se desarrolló con ejecución impecable de manual. Según el reporte, inteligencia de satélites, drones y aviones de ataque desde bases aéreas entregaron municiones guiadas de precisión en una gran redada el viernes pasado. Ningún tanque de petróleo o instalaciones de carga fueron tocadas. Trump eligió explícitamente la restricción por razones de decencia, pero la amenaza fue inconfundible. Esto preserva el apalancamiento mientras demuestra superioridad abrumadora de Estados Unidos. Lo que está pasando ahora es que ¿quién se beneficia del bloqueo previo iraní? Los globalistas, como siempre, los mismos de siempre. Intereses financieros globalistas que prosperan con la volatilidad, bancos centrales imprimiendo para cubrir picos de inflación y firmas energéticas europeas desesperadas por alternativas de GNL. La misma red que armó agencias contra Trump durante años ahora está siendo desmantelada en Medio Oriente. Según el reporte, el IRGC de Irán, financiado con dinero del petróleo canalizado a través de canales sombríos, usa esos ingresos para armar a los de Hamas, a los hutíes y todas esas milicias que atacan a las fuerzas estadounidenses. Trump cortó la cabeza militar de esa serpiente sin todavía cortar la arteria del dinero. Y por supuesto los medios controlados inmediatamente giraron la historia como riesgo de escalada, ignorando cómo Irán inició esa fase, colocando minas en el estrecho y deteniendo el tráfico de tanqueros. Sabemos que operadores del Estado profundo dentro de la comunidad de inteligencia filtraron briefings selectivos para pintar a Trump como imprudente, protegiendo el viejo orden donde Irán obtiene espacio para reconstruir. El movimiento de Trump expone ese fraude. Administraciones previas dejaron que Irán construyera sitios de misiles y depósitos de minas en Karg bajo la apariencia de diplomacia. Todos sabemos que los clintonianos fueron grandes en eso. Mucho suministro de uranio fue dado a Irán durante los años de los clintonianos. Sabemos que Hillary, la bruja, estuvo detrás de eso.
y Trump terminó con eso en horas. El régimen de Irán se tambalea. Las exportaciones de petróleo continúan por ahora, pero bajo amenaza constante, y el estrecho sigue siendo el punto de inflamación. Si Irán no retrocede, la siguiente fase apuntará directamente a los terminales, colapsando el flujo de efectivo de los mulás y acelerando el colapso del régimen. El aparato globalista está muy preocupado. Si llega a este punto en el que completamente eliminan el estrecho de Hormuz y eliminan todos esos tanques de reserva de petróleo, los barcos que llevan el petróleo, que va totalmente a la China CCP y por supuesto a los globalistas, eso va a ser un paso adelante hacia eventualmente dejar los combustibles fósiles, porque el petróleo que bombeamos de la madre tierra es su suministro de vida. Sí, eso va a llevarnos en última instancia a dejar los combustibles fósiles y pasar a la energía libre. Si Trump juega bien sus cartas, y de nuevo creo que la alianza está detrás de esta operación, entonces en 2 años deberíamos tener tecnología de energía libre o incluso antes. Otra cosa que quería compartir Ismael con nosotros, mientras los medios se enfocan en la guerra con Irán, algo histórico ocurrió en silencio hace unos días. El día 14 se firmó la orden ejecutiva 14309, titulada El derecho americano a la sanación cuántica. Y eso no es una política, es una sentencia para el cártel de las farmas. Bajo esta orden, todas las tecnologías de sanación basadas en frecuencias ahora están clasificadas como asunto de seguridad nacional, lo que significa que ya no pueden ser suprimidas por la farma. Han sido incautadas, ya no pueden ser enterradas bajo patentes. Hay más de 6.000 de estas patentes que van a ser desclasificadas bajo esta nueva orden ejecutiva. La tecnología será liberada empezando ahí en América y luego, por supuesto, al resto del mundo. Pero hay una parte que los tiene aterrorizados. La orden que Trump firmó hace exactamente 2 días también autoriza tribunales militares para cualquier científico ejecutivo o incluso funcionario del gobierno que haya suprimido conscientemente tecnologías médicas que salvan vidas por lucro. Todos esos que fueron cazados con formas alternativas de hacer las cosas van a tener justicia. Aparentemente las corporaciones, ya sabemos todos cuáles son, la famosa Big Pharma, hicieron billones, mientras millones se iban al otro barrio por cosas que tenían cura y estaban sentadas en bóvedas clasificadas. Esas más de 6.000 patentes. Bueno, pues esa era ya terminó con esa nueva orden ejecutiva de Trump que firmó hace exactamente unos días. Se cree que los tribunales están llegando, la tecnología será gratuita y el hombre que intentaron destruir es el que firmó esa ley. Todo esto está interconectado con lo que está pasando en Medio Oriente. La Alianza Terrestre, con la ayuda de los galácticos, está intentando eliminar 2 facciones Anunnaki en guerra, ambas malignas. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dice que Estados Unidos está listo para desclasificar los archivos relacionados con la vida alienígena y extraterrestre. Eso incluye todos los SWAPs y, por supuesto, los ovnis. Eso también es una buena noticia. Más de 26.000 patentes están a punto de ser liberadas bajo esta nueva orden ejecutiva, lo que va a dejar obsoleto al actual cártel de la farma. Va a ponerlo a dormir. Todo esto es parte de una línea temporal positiva ascendente. Justo ahora, como resultado de lo que está pasando en Medio Oriente, hubo un intento contra la vida de Netanyahu. Y de nuevo, la Fuerza Espacial está usando tecnologías avanzadas para ver dentro del subsuelo exactamente donde estaba ubicado el señor Benjamín. Sí, es lógico que le eche la culpa al ejército iraní. Pero como ha dicho Ismael, hay ciertas fuerzas galácticas que asumieron la apariencia del ejército iraní y que estuvieron involucradas en esa operación. Y cuando Ismael escuchó eso por primera vez pensó que era información loca. Pero tienen que entender que estamos lidiando con 2 facciones Anunnaki aquí. Una es un híbrido reptiliano draco-liriano conocido como los Anunnaki geovianos y la otra es una fuerza draconiana reptiliana directa. Ambos colectivos caídos a lo largo de la historia han estado compitiendo para ver quién gobierna finalmente la Tierra y ambos evidentemente tienen agendas negativas. Lo que está ocurriendo ahora en múltiples niveles de realidad es que el planeta está experimentando una purificación. En segundo lugar, la Alianza Guardián, que consiste en fuerzas de la Alianza Galáctica, fuerzas militares basadas en la Tierra, la Alianza Terrestre, están trabajando de la mano para asegurarse de que pongamos fin a ambas facciones o al menos a su control del planeta. Con las 2 puertas restantes y parte del intento de debilitar y eliminar al Anunnaki Benjamín, porque eso es lo que es, estaba usando un avatar humano. Así que mientras hablamos ahora, están intentando crear otro avatar
para esa conciencia Anunnaki para continuar su agenda diabólica. Pero según le informó Balzor, hace unos días la Alianza Galáctica está usando tecnologías avanzadas para interferir en esas instalaciones de clonación, en los programas de hibridación que están intentando crear otro avatar que sería como la tercera versión de Benjamin Netanyahu. Y el actual supuestamente está en coma y en un hospital, y que no va a salir de esta, porque le pegaron bastante fuerte. Y también esto es una guerra de ataques a nuestros cuerpos a través de metales, nanotecnología, aluminio, muchas de estas cositas que están todas alrededor nuestro. Y lo respiramos a través de esos dibujitos en los cielos. Nos están golpeando desde todas las direcciones. Están intentando suprimir lo que se conoce como la activación de nuestro ADN durmiente. Estos sacerdocios sombríos encubiertos que controlan las agencias de inteligencia, que trabajan para estos Anunnaki, sabían que este tiempo iba a llegar. Sabían que un buen porcentaje de la raza humana se activaría a la siguiente etapa de la evolución humana. Y estos son humanos con poderes sobrenaturales. Y ellos temían ese día. Y esta es la razón por que la guerra también es contra nuestro ADN, para suprimirnos de activarnos como ese homo luminoso. Pero tenemos noticias para ellos y para ustedes. Esto no va a pasar, porque las primeras olas están a punto de eclosionar muy pronto. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.